Hablaremos hoy de la Gran Pirámide. Atención, Egipto. Atención, nuestros corresponsales en Egipto. Atención, FM Egipto. Y todos los que estén dispuestos a visitar el Egipto en los próximos días. Algún viernes tendremos que ir a hacer el programa desde Egipto. Sí. Justamente desde una de las laderas de la pirámide, ya que sería un poco enojoso que la gente estuviera sentada alrededor de toda la pirámide, ya que 3 de los lados estarían ocupados por gente que no podría vernos. No hay que retirar entrada. No. A lo largo de los terraplenes del Nilo, Simonazzi, se elevan alrededor de 40 pirámides, pero desde luego ninguna se compara a la Gran Pirámide, a la pirámide de Keops, también llamado Khufu. Mide 137 metros de altura y abarca una superficie de 230 metros de lado. Los bloques de piedra utilizados, alrededor de 2.300.000, son muchos. No, tienen un peso que varía, cada uno de ellos, ¿no? Tiene un peso que varía entre 2 y 15 toneladas. Es decir, las piedras más livianitas de la Gran Pirámide tienen 2 toneladas y las más pesadas 15 toneladas. Es decir, son pesadas. Son pesadonas. Son muchas, es la primera cosa que debemos anotar en nuestro cuaderno de apuntes. Son pesadas, es la segunda. Los topógrafos de Napoleón, estuvo ciertamente así, calcularon que había piedras como para hacer un muro alrededor de toda Francia, muro que podría alcanzar unos 2,73 metros de altura y 0,91 metros de ancho. Para todo eso, para hacer ese muro, alcanzaban las piedras de la pirámide, lo que no quiere decir que lo pensaran hacer. Eran cálculos ociosos de gente que estaba en Egipto añorando su Francia natal. Entonces pensaron en eso. ¿Por qué los egipcios, por qué los antiguos egipcios, en vez de construir 40 pirámides en los terraplenes del Nilo, no hicieron mejor un muro de 2,73 por 91 alrededor de toda Francia? Esos pensamientos que... Son pensamientos tan inútiles como un muro de 2,73 metros de altura alrededor de Francia y como 40 pirámides a la orilla del Nilo, si bien se mira. La base de las pirámides de Egipto son un cuadrado perfecto. Los 4 lados encaran a los 4 puntos cardinales con una gran precisión. Las esquinas son, naturalmente, ángulos rectos, como suele ocurrir cuando uno hace un cuadrado perfecto. De lo contrario, ya se trata de un paralelogramo o algo así, o bien un rombo, en fin. Resulta difícil imaginar lo imponentes que son las pirámides, salvo cuando uno se traslada a la base de la pirámide y entonces mirando hacia arriba dice, ¡qué imponente! Pero hay que decir que 5.000 años atrás, cuando estaban nuevitas, eran aún más impresionantes. Por empezar, estaban revestidas por piedra caliza blanca en su totalidad. Y en la parte superior, en el ápice de la pirámide, los últimos 9 metros estaban revestidos de oro. Había un casquete de oro, que desde luego ha desaparecido, se lo han hecho. El casquete de oro de la pirámide de Keops fue robado. Es una denuncia de la venganza será terrible. Hemos hablado de Al-Mamun, del califa que ordenó primeramente entrar a la pirámide, ¿no? Pero después fue que comenzó el saqueo de la piedra caliza, ya que el casquete ya se lo habían hecho en aquel entonces. Estamos hablando del siglo IX después de Cristo, ¿no? Ahora bien, en todas las revistas esotéricas se hacen las siguientes preguntas. ¿Es la Gran Pirámide un simple monumento? ¿Cómo se las arreglaron para levantar las piedras? Esta consideración o esta pregunta última ha servido para que muchos hayan tenido ganas de pensar que extraterrestres comedidos
hubieran venido a secundar a los antiguos egipcios en la construcción de la pirámide, principalmente en el acarreo de las piedras, que era lo único que no se habían podido explicar convenientemente. En el resto de las tareas, no. Es decir, los extraterrestres vinieron y solucionaron de algún modo el problema del acarreo de las piedras. Los otros problemas no. Usted dice que extraterrestres... No, yo no digo, dicen por ahí que extraterrestres, de paso por la Tierra, viendo el esfuerzo de los esclavos, dieron una mano, que arrastraban piedras que a veces tenían 15 toneladas o a veces 2, según se ha dicho, dieron una mano tecnológica, vaya a saber con qué clase de grúas están. Me cuesta creerlo. Sí, a mí me cuesta creerlo también. Y si no, ¿cuál es otra teoría del movimiento? La de otra las teoría es piedras? que lo empujaron. La teoría es lo primero que a uno se le ocurre. Tomaron las piedras y tenían 1 millón de esclavos y las fueron empujando. La otra cosa es cómo pudieron tallarlas. Bueno, porque como tallaban las otras piedras, a golpe de cincel. También hay otras maneras de tallar. Yo no quiero ser demasiado explicativo, pero formas que tienen que ver con la madera, la forma en que la madera se hincha al ser mojada, es decir, digo, para separar las piedras de las canteras, ante la ausencia de dinamita, que era proverbial en aquellos años, muchas veces se ponían troncos de madera que se hincharon mucho con el agua en las grietas de la piedra, y luego se mojaba esa madera, se hinchaba, la grieta se hacía más grande, etc. ¿Cómo endurecieron el bronce de sus herramientas? Tampoco lo sabemos. Bueno, el caso es que la Gran Pirámide está asentada sobre una meseta rocosa a 16 kilómetros de El Cairo. Hasta hace poco se iba en tranvía, yo no sé, a Giza. Antes de levantarla, construyeron una base nivelada, que es más profunda que la que sostiene los rascacielos modernos. Después arrastraron los gigantescos bloques de arenisca desde las canteras. Dice que usaban, y esta es una explicación para esa pregunta donde se vislumbraban extraterrestres, ¿no? A veces utilizaban unas especies de trineo y desde luego usaban rampas para ir subiendo, y además usaban alguna clase de lubricante, alguna clase de grasa de chancho, andás a ver qué. Es probable. El camello. Y por ahí camellos para empujar, imagínense, ¿no? Aún sabiendo la clásica terquedad del camello. Y a veces se niega a continuar arrastrando los bloques correspondientes, salvo que los ingenieros condesciendan a las al pedido, a las exigencias de agua, de camello, que suelen ser pasto y agua. Pasto, agua y algo más. No más que pasto. No crea. Lo primero que hicieron fue una tumba antes de la pirámide, una tumba provisional por si el faraón se moría antes que terminara. Imagínense, estaban construyendo la pirámide, no iban a estar 30 años con el faraón ahí en el finado Keops esperando para enterrarlo. No, hicieron un profundo túnel sobre el basamento de roca por si el faraón espichaba antes de la finalización de la zona. Contento el faraón. El faraón contento y haciendo cuernos mientras observaba la construcción de ese desagradable túnel. Después se construyó otra, en fin, y hasta finalmente hicieron la pirámide. Y construida la pirámide, el acceso a la cámara mortuaria se realiza por un pasadizo que nace sobre una de las caras, un poco más abajo de la mitad. Una puerta cualunque, Una puerta, pero digo que si fuera la puerta de este pequeño recinto, la encontraríamos insignificante. Bien. Ese pasadizo se bloqueó con enormes bloques de granito. Sin embargo, algunos dicen que jamás se depositó cadáver alguno en la Gran Pirámide, es decir, que bloquearon el pasadizo sin poner a Keops dentro. A decir verdad, los egiptólogos se dividen, al menos en este punto, en dos grupos.
los que creen que la pirámide tiene un significado profundo y misterioso, y los que creen que se trata de una tumba. Pero si la Gran Pirámide es una mera tumba, preguntan los que creen que tiene un significado profundo y misterioso, ¿por qué la matemática precisión de cada muro? Bueno, qué sé yo, porque sí, porque ¿por qué el billar? ¿Por qué se juega al billar? Bueno, porque hay un cierto halago intelectual por los movimientos precisos. Sería mejor preguntar por qué, si es una tumba, no hay un muerto adentro. Eso sería interesante, pero podría ser que hubiese existido un muerto y que después, así como se afanaron el casquete, se hubieran afanado al muerto al final. Pero ya vamos a ver. Los cadáveres de los reyes egipcios eran enterrados con cosas de valor, como hemos dicho muchas veces aquí, incluso algunas de ellas porque se creía que el rey las iba a necesitar en la vida de ultratumba. Pero no tanto, no eran tan elementales los egipcios al respecto. Al ser violada esta tumba por primera vez, como hemos dicho ya en el 800 y pico por los árabes, por Al-Mamun, el hijo de Harún al-Rashid, no encontraron ningún finado en ella, ningún cuerpo. El califa había oído leyendas según las cuales en la Gran Pirámide estaban escondidos mapas, cartas, un cristal que no se rompía, metales en estado puro, etc. Y fue esa la razón por la cual Al-Mamun hizo el esfuerzo de despejar aquel pasadizo por el cual se entraba. Pero después de perforar y al llegar a la cámara del rey, no encontró nada, ni mapas, ni cristales, ni metales, ni rey. Al califa le pareció imposible que alguien lo hubiera precedido. Si un saqueo previo se le antojó verdaderamente imposible. Investigó, pero no halló rastros de saqueo y se fue. Eso sí, como hemos dicho, se afanó la piedra caliza que recubría la pirámide. En 1683, John Greaves, así se llamaba, exploró la cámara del rey y quedó maravillado ante la precisión de sus medidas. Isaac Newton sintió curiosidad por aquella precisión. En la década de 1830, un aventurero, el coronel Richard Howard Weiss, dirigió un equipo de investigación y halló dos conductos de 23 centímetros de diámetro, muy pequeños, un caño, ¿no?, que comunicaban el frente norte y el frente sur con la cámara, eran como respiraderos. ¿No? Cuando fueron despejados, imagínense, estaban llenos de ramas, papeles, chapitas de cerveza. Chapitas de cerveza. No sé, digo porquería. Cuando fueron despejados los conductos, la temperatura en la cámara permaneció inamovible en 2 grados bajo cero. Fíjense, temperatura ideal para la preservación de, por ejemplo, de modelos de pesas y medidas. En 1860, John Taylor realizó otros descubrimientos, incluso sin moverse de su gabinete. Escribió un libro, La Gran Pirámide, no sé qué, y realizó las siguientes conclusiones, el señor Taylor, John Taylor. Primero, que los egipcios sabían que la Tierra era una esfera y mediante la observación de los cuerpos celestes calcularon la circunferencia del planeta. También concluyó que los egipcios deseaban dejar para la posteridad el más imperecedero registro que pudieran conseguir. Descubrió también que la relación entre la altura y su perímetro era igual a la que existe entre el radio y la circunferencia, es decir, era el número pi, 3/14 o 22 séptimos. Dijo entonces que los egipcios conocían pi. Esto es casi indiscutible que lo conocían, al menos bajo la forma del quebrado 22 sobre 7. ¿No? Dijo también que los verdaderos constructores, aquí fue más audaz, fueron los hebreos que habían entrado en Egipto en tiempos posteriores al diluvio, ¿no? Siguieron después centenares de teorías, hijas de estas, o cuñadas de estas. Según algunos, la pirámide es un reloj gigantesco. Por ejemplo, Jean-Baptiste Biot conjeturó que el pavimento que se extiende junto a las caras sur y norte era una superficie graduada para recibir la sombra de la pirámide y poder saber la hora. Parece un poco demasiado, ¿no?, para saber la hora. También se dijo que los egipcios podían medir la duración del año con una precisión
de milésimas de segundo. No se sabe con qué utilidad o con qué ventaja. Un pensamiento también muy frecuente es que se trata de un inmenso observatorio astronómico. Richard Proctor demostró que uno de los corredores estaba alineado con la estrella polar. Incluso había un error, pero ese error se explicó diciendo que la estrella polar ya no está donde estaba hace 5.000 años. Los miembros de la Academia de Piramidología de Londres creen que la pirámide profetiza. Que mirando la pirámide se puede adivinar el futuro. Y dicen que ha profetizado la pirámide, no sé bien de qué manera, lo difícil es leerlo, ¿no? Claro. El éxodo judío, la crucifixión de Cristo, el estallido de la Primera Guerra Mundial, el comienzo del milenio en 1979, ya que, según dice esta misma gente, en 1979 comenzaron a contarse los 1000 años en que Cristo reinará sobre la tierra. Y esto terminará en el juicio final anunciado por la pirámide para 2979. Así que a prepararse, amigos, ¿eh? Primero el mundial y después el juicio final. Será transmitido seguramente por Radio Continental. Estaremos con equipos móviles en todo el mundo que nos darán noticia de cómo se va aniquilando el género humano. Siga el final minuto a minuto y cómo sucederán las cosas previstas. Peter Tompkins asegura que los sacerdotes del faraón, Keops, le prometieron una tumba gigantesca, pero cuando el monarca le dio la guita, así cuando apartó los fondos, los tipos empezaron a construir en secreto un edificio destinado al conocimiento científico, pero disfrazado de tumba, ¿no? Cuando murió Keops, no fue enterrado allí. Esto explica la ausencia del cuerpo. Peter Tompkins, postula lo siguiente. La Gran Pirámide es un centro desde el cual pudo establecerse toda la geografía del mundo antiguo. No sé qué quiere decir esto. Que la pirámide sea un centro desde el cual pudo establecerse toda la geografía del mundo antiguo. No significa nada que yo sepa entender. Dice también Tompkins que el monumento fue utilizado como observatorio. Esto parece bastante entendible. Incluso esas especies de respiraderos de 23 centímetros de diámetro sirven para observar... No, el respiradero es la ventilación, como va a observar. Bueno, pero usted mira por el agujero, usted si se instala en el fondo de un pozo, ve mejor el cielo. Que ¿necesita algún lente, algo como para poder ver bien? No había lentes. Antes los observatorios eran nomás... No imagino mirar por el agujero y poder conocer... Es que se ve mejor por un agujero, ¿usted sabe? Si usted en pleno día se pone en el fondo de un pozo, ve las estrellas. ¿En serio? Claro, para eso lo hacía. Mirando a través de un caño, de un túnel de larga trayectoria, se puede mirar mejor el cielo. Ahora, usted me dirá, si esto no es móvil, usted verá siempre el mismo pedazo de cielo, sí, salvo que las estrellas sí se muevan. Entonces lo puede utilizar y quedarse ahí esperando mientras las estrellas pasan. Hay que tener un poco de paciencia. Sí, mucha arquitectura para eso. ¿No? Parece mucho, sí, para poco. Sigue diciendo Tompkins. Los lados y ángulos se utilizaron como medidas base, también no sé lo que significa esto. Que conocían pi, ya lo hemos dicho. Que pudo ser una biblioteca práctica del sistema de pesos y medidas. Que conocían la circunferencia exacta de la Tierra y la duración exacta del día, quizá la medida de la órbita, el peso específico del planeta y el ciclo de 26.000 años de los equinoccios. Bueno. Y la velocidad de la luz. Y ahí aparece Alain Decaux, que es un historiador amigo, y dice, aun cuando los teóricos hayan dispuesto de cifras exactas, sus conclusiones no tienen, por eso, mayor valor. ¿Cuáles eran las conclusiones de los científicos de aquel tiempo, aún conociendo cifras exactas? Dice, sigue diciendo Decaux, ¿no?
que alguien había propuesto aplicar el sistema de uno de esos teóricos de la Gran Pirámide al Crystal Palace de Londres. En vez de utilizar las medidas de la pirámide para obtener conclusiones sorprendentes, utilizar las medidas del Crystal Palace de Londres. Y decía con ironía que con un poco de paciencia podría descubrir el equivalente de la distancia Londres-Tombuctú o la indicación del peso medio de un pez rojo adulto. Lo cierto es que multiplicando alguna cosa por alguna otra cosa, siempre se encuentra alguna cosa. Sin duda. Sin duda. Si se trataba de tumbas, o sea, si la pirámide era una tumba, debemos decir que en las cámaras, insistimos, no se han encontrado restos no solo del rey, sino de nadie. Nunca hubo un finado ahí, ni siquiera un muerto. No es una tumba, entonces. Entonces, es una tumba, pero se olvidaron de llenarla. Si tenemos en cuenta que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón revolucionó al mundo por las riquezas que había en el sepulcro, y eso que era un rey de segundo orden, ¿qué pasaría, dice el autor de algún informe, qué pasaría si se confirmara la sospecha de que el sepulcro de Keops se encontraba no ahí donde lo encontró, sino por ahí 50 metros debajo de la pirámide? Bueno, no está. Está porque ya han ido, se buscó y no está, ni ahí. Bueno. Algunos de los restos de Keops se han encontrado cerca de las pirámides. Por ejemplo, encontraron las vasijas que contenían sus entrañas. Los egipcios se acostumbraban a preparar muchísimo los cuerpos, como usted sabe, y las pirámides no, las pirámides las dejaban ahí, pero las entrañas del finado las metían en un vaso por ahí, y encontraron las entrañas de Keops. No en la pirámide. No en la pirámide, sino por ahí por el barrio, en una construcción cercana. Y entonces empezaron a decir que eran tumbas. Es decir, se ha dicho mucho. Sin embargo, yo quiero recordar, y si algún oyente astuto me puede confirmar quién era este presidente o vicepresidente de los Estados Unidos que visitó allá alrededor de, yo creo que a finales del siglo XIX, visitó la Gran Pirámide con una comitiva, desde luego. Estaba de viaje este hombre, eso no me puedo acordar. Lo primero que se me ocurre es Teddy Roosevelt, pero no creo. Llegó a la pirámide de Keops, se tomó algunas fotos, mira, me acuerdo de las fotos, y después hizo una declaración. No solo dijo, sino que hizo escribir lo siguiente. Hizo un voto de censura para el faraón Keops, diciendo que para construir esos edificios había que ser muy tirano, y que mucha gente había sufrido para que el faraón tuviese ese monumento a su gloria, ¿no? Qué curioso que esto haya sido dicho nada menos que por un alto funcionario de los Estados Unidos, país cuya riqueza, cuyas construcciones también presuponen alguna clase de sojuzgamiento, alguna clase de infelicidad que viene a solventar justamente esa riqueza y ese boato. Así que a mí me gustaría dedicar esta pequeña charla sobre la Gran Pirámide y todas las tonterías que se han dicho al respecto, ciertamente a aquellos que han sufrido por esta construcción y más que nada por el grado de superstición que en algún modo pudiera advertirse en ella. Es decir, una cosa es sufrir por algo, suponete, por una causa nacional, ¿no? Pero por una superstición, morir arrastrando las piedras de una tumba destinada a sostener un régimen de supervivencia que es falso. Es decir, construir una pirámide para que el faraón encontrara la vida eterna.
Pero y creer en la realidad de eso, no que es falso. Claro, pero lo peor es que el faraón probablemente no haya encontrado la vida eterna por muchas pirámides que le hayan construido. Es decir, morir por una superstición es terrible. Pero yo creo que no solamente esas son supersticiones. Hay muchas otras supersticiones por las cuales también muere gente. Y yo me gustaría homenajear a esos tipos, incluso las que han muerto por las supersticiones de aquel presidente o vicepresidente de los Estados Unidos, cuyo nombre no alcanzo a recordar. ¿Usted ha visto las pirámides o no ha viajado al Egipto? No las he visto en el lugar, sí, ¿no? pero a mí me han dicho fotos, que una cosa es verlas en fotos y otra cosa es vivirlo. Sí. Como por ejemplo un chiste, ¿no? Yo le cuento algo gracioso, claro. Y le digo, una cosa es que yo se lo cuente y otra cosa es haberlo visto. Bueno, a veces es mejor que lo cuente. Claro, yo siempre prefiero que me lo cuenten antes de haberlo visto. Me gustaría haber visto. Pero según quién me lo cuente. Claro. Ya. Hay gente que lo cuenta tan mal que hasta es preferible haberlo visto. Y de las pirámides, ¿qué le han dicho de las pirámides? ¿Qué sintieron? ¿Que se sintieron impactados? ¿Usted las conoció? Inconmensurable. Rolón fue. Inconmensurable. Rolón estuvo allí y nos contó. Y se asomó al agujero. Dice, una sola palabra se me ocurre, dijo Rolón. Extraordinario. Rolón cree en los adjetivos como forma de descripción. ¿Y usted sabe si Rolón miró por el agujero también y pudo...? No te dejan. No lo dejaron. No te dejan mirar por el agujero. Ni arrimarse al agujero. No te dejan ni tocar nada. Yo fui, por ejemplo, al Louvre. Con un palo. Y bueno, estaba ahí la cama de Napoleón. Y yo justo veníamos caminando como 50 cuadras. Y vio la cama. Y me fui a tirar. No había terminado de estirar las patas y de meterme abajo las cobijas, que estaba un poco fresco, ¿no? Ya me daba vuelta para el otro lado y viene un tipo y me dice, señor, dice, esa es la cama de Napoleón, pero no va a decir nada. Y dije, Napoleón no la iba a usar en ese momento. Claro, así que eso es lo que le dije yo. Napoleón, digo, ya no está para usar esta cama. Me dice, qué sé yo, no sé qué me dijo. No se permite, dice. Y me dice, imagínese, dice, esta es la taza de noche de Napoleón. Mire si cada uno de los visitantes se dedicara a usar. No, digo, pero yo no iba a usar la taza de noche. Dice que hay gente mirando. Claro. Que usar la taza de noche de Napoleón. Bueno, no importa todo eso. Es para decirle que Rolón sí las vio, las pirámides. Y me dijo, es como si... Es como... Bueno, dice, no sabría. ¿Pero comparable con qué? Le decíamos, lo tuvimos como toda una tarde, y él no sabía que... Pero no le gustaban las cualidades... Como viste, dice, la sierra de la ventana. Sí. Bueno. Distinta. Más alta todavía que la sierra. Es más alta, pero diferente, porque la sierra de la ventana es una sierra... Y esta es una pirámide, ¿no? Perdón, no orienta así mucho. La tierra es natural. No orienta mucho lo que están diciendo, digo, si hay que graficarlo. Que no está Rolón, me parece que fue de gusto. Sí. Se lo pudo haber contado algún paciente. Inútil, porque para tener esa idea de las pirámides, digo, para eso yo no hubiera ido. Pero claro. Ahí se quedó un poco gastar plata para decir eso. Especialmente cuando le dijimos que había gastado plata de gusto. Claro. Llamó incluso a la agencia para ver si no le devolvían algo, porque había comprendido a su regreso que el viaje no había tenido mucho sentido. Aparte en el viaje, en el pasaje decía, incluye entrada a la pirámide, y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque la entrada que incluye es entrar a un predio que hay ahí y no meterse dentro y tirarse ahí donde se supone que debió haber estado el cuidado Keops. ¿Con qué música vamos a ilustrar esto? Bueno, esto le va a gustar a usted, Simonazzi, porque se trata de la chacarera de las piedras. Qué lindo. En la interpretación de Don Atahualpa Yupanqui, siendo que la chacarera de las piedras alude efectivamente a esas piedras cuyo peso mínimo era de 2 toneladas y cuyo peso máximo era de 15. ¿Estás seguro? No, incluso la chacarera hace todo para disuadirnos de esa suposición. Sí, hasta no veo como música autóctona de Egipto la chacarera. Probablemente sí. Según nos dijo Rolón, en Egipto tocaban algo muy parecido a la chacarera, tan parecido como la sierra de la ventana se parecía a la Gran Pirámide. Adelante, Donata.